es una prisión sin barrotes, donde tú mismo vigilas tu conducta. Pones y colocas para acondicionar a la gente a que ese lugar que antes adoraban es el mismo lugar, solamente que ahora tiene esta figura. No estamos hablando de Jesús, no estamos hablando de Dios, no. No representan lo divino, sino la apariencia del orden. Creía que la religión debía ser entendida de manera simbólica y no de manera literal como lo estaban planteando en aquel entonces. Totalmente de acuerdo, Totalmente. pues. Y todo eso iba basado en única y exclusivamente la fe. La fe es un instrumento, es una herramienta, es un arma y es un escudo, güey. También esa misma fe es la misma fe que se puede tornar al otro filo, al filo más agudo, donde nuestras emociones se vulneran ante otras personas. ¿Qué pasa cuando tienes tanto control? Te vuelves loco, güey. El hecho, por ejemplo, de que este banco del Vaticano Sí. sea tan poderoso y tan rico, no es casualidad. Esto no se trata de fe, no se trata de Dios. Es un control, es manipulación. ¿Qué onda, menor? ¿Qué onda, Sergio? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí en otro capítulo más contigo con una temática hoy muy dura, muy difícil para muchos. En este episodio vamos a hacer algo un poco distinto a otros capítulos que han visto de nosotros. Vamos a abordar algo que es muy grande porque tiene que ver con todo lo que se nos ha dicho desde siempre y el cómo se desarrollan las cosas en torno a la fe, las creencias, la religión. Hoy vamos a hablar de muchísimas cosas que se conectan con nuestros sistemas de creencias, nuestro adoctrinamiento. Qué curioso, fíjate que hemos hablado de las tumbas de Cristo, de que Jesús no murió en la cruz, de cosas de Lucifer. De Lucifer hemos hablado, reivindicando su imagen. Y a mí se me hace que este va a ser el más polémico, porque pues la fe mueve montañas, minor. Sí, La y fe a mueve veces montañas. las mueve para bien y a veces para mal. Y en este episodio vamos a abordar pues toda esta parte que la verdad es que siempre ha estado entre nosotros, pero muchas veces no nos preguntamos de dónde viene, de dónde origina, porque esto sí tiene una conexión con muchas cosas conectadas, obviamente a la historia del mundo, pero también a estas grandes iglesias, a estos grandes profetas, personas que han movido masas enormes y han manipulado los sistemas de creencias durante cientos o miles de años incluso. Entonces, bueno, si a ustedes les gustan esos temas que refieren a la religión, a las cosas ocultas y a todo lo que se nos ha callado durante tantos años, pues los invitamos a que se queden al final de este episodio porque hoy vamos a ver mucho de esto. También los invitamos a que se suscriban a este canal y si quieres, si te gusta este contenido, también te invitamos a todas nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar como Emisiones Podcast. A mí me puedes seguir como Minor Cordón en Instagram. A mí como Castillón Sergio en Instagram. Y al buen Mike que está atrás en los controles como MyGal99 en Instagram. Y el señor tiene 2 canales de YouTube para que vayan y lo sigan. Y recuerden que todos nuestros capítulos, en la parte de la descripción, tienen un pequeño link para que le piques ahí y te muestre las opciones de los miembros del canal. Este capítulo va a tener un extensible, va a tener una pequeña plática fuera de lo que va a ser el capítulo normal. Totalmente sin censura. Totalmente sin censura y ahora sí que desde nuestro punto de vista más personal y a veces cancelable. Así que los invitamos. Los invitamos. Es para apoyar también a nuestro proyecto que pues nos orgullece mucho, ¿verdad? Así es. Y también pues para darles algo nosotros, a ustedes. Minor, ¿qué es la fe, güey?
La fe, ¿desde un punto de vista personal o desde un punto de vista...? Sí, ajá. Es que es de esas preguntas que, a ver, ¿cómo te contesto, no? Sí. Bueno, yo siempre he escuchado que la fe es aquello en lo que crees sin ver Ujú. o sin propiamente experimentar de primera mano, o sea, de manera física, de manera palpable, ¿no? Es aquello en lo que crees, aun cuando todo indique lo contrario, aun cuando las cosas se tornen difíciles hacia esa respuesta, tú crees en ello. Ujú. Yo he escuchado que la fe es eso y para mí lo es así. Yo estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Yo estoy de acuerdo contigo. Sin embargo, la fe se ha asociado mucho a la religión, ¿eh? O sea, eso que acabas de decir, pero con un sentido de un ser divino, un ser superior o algo trascendental. Sí. No estoy de acuerdo yo con eso. Porque es verdad que cuando uno escucha fe, luego es fe en Dios, Ujú. fe en Cristo, ¿no? Pero es verdad, yo creo que la fe va mucho más allá, ¿no? Yo creo que la fe es lo que delimitan los egregores. Ya hemos hablado de los egregores, ¿no? Sí. Los egregores no son entidades malas, ni entidades por... para empezar, ¿no? Ajá. Son distintos a las tulpas. Me gustaría empezar con eso porque el egregor es aquella cosa que tú entiendes o que tú creas simbólicamente Ujú. para explicar un concepto. Hace poco Ujú. hubo un debate en el chat de un en vivo que tuvimos. Porque hay un problema cultural entre chilenos, peruanos y mexicanos. Ujú. ¿De dónde viene el ceviche? Ajá. Bueno, es una pelea que hay entre si es de aquí, si es de allá, si el que tú estás comiendo no es ceviche real, etc. Ujú. Eso podría ser fe. Eso podría ser fe. Y todos tenemos ese tipo de como conexiones, ¿no? De que ahorita mencionaste esto que es muy importante, que es el sistema de creencias. El sistema de creencias te hace a ti saber cosas, ¿no? Sí. Porque te las enseñaron cuando estabas pequeño, en tu familia, lo que tú quieras, que las cosas se hacen así. Que el cereal va primero que la leche. Ujú. Puede ser que no. Puede ser que para el Mike la leche sea primero que el cereal. Sí. Y ambos están correctos. Ese es el sistema de creencias. ¿Qué pasa entonces cuando alguien agarra esa parte y la usa para su conveniencia? Pues es la manipulación, ¿no? Es Directamente. manipulación, es un control de sistema de masas. Sí. Y es bien interesante porque la fe ha sido un instrumento clave en lo que hoy conocemos como una vida diaria, ¿no? O sea, Sí. la fe de todo. Regularmente lo que hoy en día digamos que nos mueve o nos hace sentir en un mundo donde el contexto digital domina nuestra vida diaria, Ujú. donde las cosas son de un acceso mucho más fácil que antes, donde las cosas incluso sí cuestan más económicamente, pero también cuestan menos en un sentido tradicional de lo que costaba el simple hecho de antes, por ejemplo, comer cuando eras parte de una tribu. Totalmente. Antes tú tenías que salir a cazar. Ujú. Ahora pues vas a un súper y compras la comida Agarras tu celular y pides. y pides algo. A veces. O bueno, en cada contexto es distinto, pero definitivamente si nos ponemos en un contexto de lo de antes a lo de ahora, en ese sentido tradicional la vida es más fácil. Cosa que ha hecho y ha generado en la psique del hombre moderno que las cosas pierden sentido. O sea, Ujú, el ujú. hecho de la vida, de las cosas como las experimentamos regularmente, han perdido sentido porque tenemos muy poca experiencia de vida, muy poca experiencia más allá de la digital. Ujú. Y esto, a lo único que lleva al humano es a buscar, con esta desesperanza en la vida, un sentido en la fe. Ujú. Un sentido en la fe, porque la fe también significa consuelo, la fe también significa un sentido, una Ujú. conexión, significa tener algo que aunque no está ahí, existe y existe en lo más profundo de cada uno de nosotros y es lo que en muchos casos le llamamos
el sentido de nuestra vida, ¿no? Ujú. Es esto que no explicas porque realmente no existe, no está ahí, no lo Ujú. puedes tocar, pero sabes que es lo que te levanta todos los días, lo que te hace Sí, sí. despertarte. Yo por eso concuerdo con lo que mencionas, de que la fe trasciende lo divino, trasciende lo mágico, etcétera, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando la fe es herramienta, arma y escudo, güey? Ahí ya se pone delicada la cosa. Y fíjate, esto trasciende tanto al punto de precisamente esto, de estar tan insensibilizados con la realidad. Al punto, bueno, de que en sí, y este capítulo va a ser muy raro, nomás les vamos a decir. Al punto en el que todos los que estamos aquí tenemos algo que es el algoritmo, ¿no? El famosísimo algoritmo. Nosotros creemos que las cosas que nosotros vemos en nuestro celular lo ven todas las personas. Ujú. Y no es así. Ay, ¿no viste esto? Que es súper viral. Sí, pero no lo vi. Es impresionante la cantidad de contenido que se está generando para literalmente tener algo que tiene tu nombre y tu apellido, güey. Ujú. Tiene lo que te gusta, lo que no te gusta, lo que hace que tú interactúes. Está tan medido eso que ha sido un método de control actual para tú estar con la cabeza abajo. Y es aterrador, ¿no? Es aterrador. Y yo creo que tiene sus bases en la fe. Al punto, fíjate lo retorcido. A fechas que estamos grabando esto, pasó un evento trágico en las redes sociales, ¿no? Con esta chica influencer que fue desvivida en vivo. Yo le estaba platicando a Mike eso, yo le dije, ¿cómo es posible que, bueno, estaba viendo el video, ¿no? La transmisión, no en vivo, por supuesto, o sea, yo ya la noticia y todo. Y durante el video trágico de una chica siendo desvivida, me aparece publicidad de Carl Jr. Ujú. y una hamburguesa. Sí. Y es pero espérame, güey, estamos viendo un delito, estamos viendo un crimen. ¿Dónde queda la línea, pues? Y yo creo que tiene ese origen de control, viene basado en la fe, en lo que tú crees, porque tú no crees que eso fue real. Hay teorías, incluso ya desarrollándose a estas alturas del suceso, de que todo esto fue montado. Y lo peor de todo es que puede ser. Es algo curioso que yo siempre llego aquí con los chicos y les digo, ¿ya vieron esto que pasó con tal caso, no sé qué? Y es muy probable que sea inteligencia artificial. Ujú. Es fe también, porque yo estoy creyendo eso y eso a mí me hace pensar de cierta manera. Y es precisamente una de las cosas que involucra la fe, porque la fe opera a nivel profundo en el inconsciente, al punto de que nos moldean la percepción de lo que está bien y lo que está mal, Ujú. además del sentido de culpa, recompensa y castigo, güey. Sí, ese es el tema del sistema de recompensas es muy interesante porque incluso eh, experimentos, por ejemplo, como este del universo 25, en el que se pone a unos roedores en este Ujú. contexto paradisiaco, etcétera, te muestran un poco, digo, estos son animales, pero incluso dentro de esta representación que muchos lo asociaron a como una comunidad se puede tornar Al caos. al caos. Ujú. La mayor parte de las cosas es por la esperanza, por ejemplo, en este caso de los roedores, del alimento, de lo que iban a recibir, de que siempre iba a haber, fueron de alguna manera conducidos a un adoctrinamiento de siempre esperar recursos ilimitados, pero ¿qué pasa? Incluso con los recursos ilimitados empieza a existir una división, empiezan a existir ciertas cosas que crean un caos, generan un caos. Y lo que pasa con el ser humano es muy similar en el sentido de que muchas veces, aunque las cosas parezcan así, como Ujú. un paraíso, como algo totalmente utópico, como en muchos casos pues obviamente como las iglesias o incluso las sectas lo han presentado, ¿no? De Ujú. que yo te voy a ofrecer
la libertad, el libre pensamiento, el hecho de que tú puedas ser tú, que puedas salirte de ese contexto que odias, y además vas a tener una recompensa constante de que aquello en lo que tú crees te va a recompensar con aquellas promesas vacías de un supuesto cielo o un final feliz, ¿no? Un final feliz que nunca llega, porque al final de Pues cuentas no sabes. no, Es una promesa. y no va a llegar, o sea, no llega porque la vida no funciona de esa forma. Y eso es lo que en muchos casos estos grupos, por ejemplo, los grupos coercitivos, como en el caso de las sectas o incluso los cultos que van más allá de la religión, ¿no? Que usan estos sistemas de creencias de las personas como el adiestramiento del dinero, de cómo hacerte millonario y este tipo de cosas, te conducen a ciertos hábitos de comportamiento para lograr estas recompensas vacías. Ay, es que esto sí de verdad se remonta a situaciones primitivas. O sea, y fíjate que a mí me llama mucho la atención que hoy en día sí estamos viendo mucha proliferación de este tipo de, pues, de conductas, ¿no? De promesas de ser millonario, promesas de tener una pareja, la pareja que quieres, o que te perciban como tú te percibes en el espejo. Eso ha sido de verdad el punto, el botón de vulnerabilidad que ha llegado a desarrollarse gracias a todo este adoctrinamiento o control que tenemos todos por las redes sociales. Y no hay nadie que los pueda detener, porque de verdad, como son coercitivos, te coercionan a tú pensar eso, y tú los confrontas y no, yo no estoy haciendo nada. Oye, ejemplos, no vamos a dar ejemplos porque ustedes saben quiénes son ya. Personas que están dando consejos malos de desarrollo personal, que hacen daño a uno mismo. Porque no voy a hablar de sociedad, ¿no? La sociedad somos nosotros. Sí. O sea, somos los individuos. Pero eso no te está haciendo bien. Hay algunos grupos que se juntan en parques a hacer ejercicio, ¿no? Y es como esa la parte, pues es que estamos haciendo ejercicio, ¿no? Sí. No están haciendo ejercicio porque se está viendo exactamente lo que están haciendo y no tienen un seguimiento, no hay de verdad un cuidado. Mike ahorita se lastimó la espalda en el gimnasio, pues no, o sea, es muy fácil lastimarte, es jugar con los cuerpos, es jugar con eso, y tiene que ser delicado, tiene que haber un estudio detrás, no es tratar de evitar que las personas se desarrollen y todo eso, sino es, oye, pero tú, ¿qué cosa te avala a ti para desarrollarme? ¿No? ¿Y por qué digo que es primitivo? Porque me remonto a hablar de fe, es hablar de religión, pues, ¿no? Claro. El hecho de que esto exista en sí está como sí parte desde un entendido natural del ser humano, de, oye, pues tengo frío en la noche, de verdad espero que mañana salga el sol y voy a pedir que salga el sol. Sí. Y el sol sale. Ese fue ese fue tu herramienta, tu arma y tu escudo, porque tú pediste y se te otorgó. Sí. Sin embargo, partes desde la ignorancia en el que pues no sabes por qué esa bola de fuego que da calor y que ayuda a tus plantas y les da de comer a todos y así, no sabes qué es. Entonces hay que pedirle, ¿no? Es así, se remonta a eso. ¿Y qué pasa? Claro que el ser humano llega e incluso eso lo instituciona y lo convierte en una figura de poder, porque la fe es tan necesaria, pero tan necesaria, que alguien iba a llegar a monetizar eso, a capitalizar eso. Y esa es una historia repleta de guerra, sangre y de todo. Fíjate que eso, o sea, viene pues de estas teocracias, ¿no? De las antiguas tradiciones que pues mezclaban a los dirigentes, a las personas que eran los faraones antiguos, por ejemplo, en el antiguo Egipto, que se creía pues que aquellos faraones eran dioses vivientes, básicamente, personas que eran hijos de Ra, personas que provenían de la divinidad y tenían la facultad para, más allá de solamente dirigir al pueblo, eran la palabra divina, la palabra de la fe de las personas. Era a quienes la gente
se le encomendaba a estos faraones. Las personas creían de verdad que estas personas tenían la capacidad de resolver sus vidas y darles felicidad y darles abundancia, alimento, vivienda. Todo esto proviene desde estos antiguos ritos o incluso antiguas creencias, ¿no? Se creía incluso que por ejemplo, el tema del código Hammurabi de la Mesopotamia, se dice que este código, por ejemplo, que fue prácticamente un código penal, provenía de los dioses. O sea, el hecho de creer en estas cosas que se mezclaban con la política, con las partes estructuradas de las civilizaciones, era porque la gente necesitaba mezclar eso con las antiguas divinidades para poderle darle sentido. Porque dentro de nosotros, y lo más arraigado que tenemos, es la conexión con lo supremo, con lo divino, con eso etéreo, con aquello que no podemos ver ni sentir físicamente. Bueno, hay unos que dicen que sí, ¿no? Pero, hay unos que dicen que sí, pero vamos con eso. Sí, ajá, exacto. Pero realmente la legitimidad de estas cosas, de estas leyes, de estas figuras de poder, provenía directamente de la asociación que tenían con los antiguos dioses. O sea, el hecho de que el mismísimo Vaticano tuviese el poder que tiene hoy en día, pero que tuvo más poder antes, era porque directamente, pues el Vaticano, más allá de ser pues sí, como lo hemos dicho en muchos episodios, más allá de ser una institución religiosa, también era una institución de control. Sí, cuando la fe se convierte en un instituto de control, tienen toda la estructura y el poder para dominar. Esto que mencionas del código de Hammurabi es muy importante, porque no podía una persona escribirlo. Tenía que ser Dios. Porque ¿por qué le voy a hacer caso a una persona? Sí. No, pero está la falacia de autoridad ahí. O sea, está no me creas a mí, fue Dios. Sí. Y es así como se escribió el código de Hammurabi. Así fue como se hicieron las dinastías egipcias y así se escribieron los 10 mandamientos. Sí. Bajo las leyes de una supuesta divinidad, que por supuesto que estas transcripciones y estas historias que se han ido recolectando a lo largo de la historia, pues por supuesto que no hay ninguna que directamente esté adjudicada históricamente a una divinidad. Por supuesto que eso es imposible. O a una autoridad, pues, de Exacto. entrada. Ahorita mencionaste el experimento del universo 25. Oye, y el experimento de Stanford es la misma, güey. Sí. Es Lucifer actuando. Ya me pasé ahí, ¿verdad? No, Lucifer, el dilema de Lucifer o el síndrome de Lucifer es precisamente eso. Tú le vas a hacer caso a cualquier figura de autoridad que esté sobre ti, aunque sea algo malo, güey. Sí. Y lo vimos en el experimento de Stanford. Lo vemos también, por ejemplo, en los conflictos bélicos de otros países. Hay personas que están cualificadas y calificadas para poder asesinar a otra persona, güey. Y dices, tú, espérate, si eso está en los mandamientos, no tienes que hacerlo. No, pero a mí me dijo mi presidente. Sí. Y dices, tú, espérate, entonces ¿a quién le hacemos caso? Es verdad que sí es necesaria la fe para precisamente eso, porque si no, no nos organizamos, pues. El problema es que no está en pro de la gente. Está en pro de aquellos que están en el poder. Sí. Esta fe ha justificado guerras, colonizaciones, represiones. Ahí tenemos las cruzadas, ahí tenemos la Santa Inquisición, ahí tenemos un montón de cosas que Dios ha mandado a hacer. A Abraham le dijo, mata a tu hijo, güey. Es que fíjate que algo que podemos determinar también de la fe como este sistema de control religioso es que definitivamente uno de los grandes puntos que aborda o que manipula es el recurso del miedo. O sea, el miedo como una herramienta de control a las masas. El hecho de que exista, por ejemplo, un infierno, cuando directamente sabemos que pues no hay ninguna referencia directamente a un lugar como un infierno, etcétera, bíblico, o algo más bien que no sea referenciado a la cultura popular como el infierno de Dante o ese tipo de cosas, que es de ahí de donde realmente proviene esta idea que tenemos de un lugar con fuego y un montón de cosas. Esa parte es interesante que la misma iglesia tome recursos de fuera solamente cuando se trata de algo que les asegure el poder. O sea, el hecho de, por ejemplo, tener este antagónico como Lucifer, que
aquellos que vieron el episodio que hicimos de Lucifer, básicamente mencionamos en aquel capítulo que las referencias bíblicas, incluso de los escritos en los que se basa la iglesia para decir todo lo que dice, ahí no aparece eso. Aparece en escritos de otros autores que no están incluidos en la Biblia. No. ¿Y por qué los toma? ¿Por qué los considera? Porque le conviene para ejercer el control y el poder de todas las cosas malas que te pueden llegar a pasar si no sigues el código divino de esta iglesia, ¿no? En concreto. Pero también existe la otra parte, lo que podríamos decir como el perdón condicionado. Uy, sí. Un perdón que tiene básicamente es asegurado y todo el tiempo te lo van a prometer, siempre y cuando tú estés en constante pago de este perdón. Este perdón tiene que tener implícito un castigo. O sea, un perdón que no se somete a un perdón pues simplemente por indulgencia, porque te arrepientes. No más que te arrepientas. No, tienes que sufrir. Es pagar un castigo, porque esta parte es importante para seguir ejerciendo el control y la manipulación psicológica. Fíjate que por ahí tengo una historia que quisiera contar. Fíjate que por ahí por el siglo I hubo un señor. Okay. Ahí por Tierra Santa, Israel, Nazaret. Él nació en Nazaret, de hecho. Creo que me suena la historia. ¿Por qué esta es la base de lo que estamos diciendo? Porque la historia del cristianismo va muy permeada de esa manipulación de la fe. ¿Cómo pasamos de un hombre ejecutado como un criminal en una cruz romana a la figura central de una de las religiones más poderosas y extendidas del mundo? ¿Nunca te has preguntado eso, güey? Sabemos, sí, la fe y no sé qué. Pero espérense, hay datos en los que todo eso está basado. Las cosas no pasan porque sí. De verdad, hubo un plan muy grande que se fue gestando. Y quizás si no fue planeado desde el principio, quizás sí. Ahorita vamos a hablar de eso, ¿no? Pero sí, la historia de Jesús como tal, como primer pilar de esta religión que ahora está extendida en todo el mundo, es muy interesante porque precisamente va marcando esas pautas que acabas de mencionar. El hecho de no basta con solamente hacerte pagar tu crimen. Tienes que sufrir. Tienes que hacerlo porque Él lo hizo, ¿no? Porque sí, Jesús lo hizo. Eso a ti te hace tener culpa, güey. Mía culpa. ¿Sabes? Es como esto que se menciona muchísimo en la parte, digamos que subbiográfica de la Madre Teresa de Calcuta, porque exacto, lo que no se menciona en los libros que básicamente se publican de ella, pues es que la Madre Teresa era una practicante, o bueno, ella no era practicante, era más bien una promotora de algo que muchos le llaman el culto al dolor. ¿El culto al dolor? El culto al dolor de la Madre Teresa era básicamente eso. El hecho que si tú estás enfermo, tienes que sufrir tu enfermedad, porque Dios te trajo a sufrir. Qué raro, ¿no? O sea, qué forma tan malintencionada. Es una forma muy poderosa de ejercer control. Y es hasta un punto sadismo también, ¿eh? Porque ella decían que en sus albergues y en estos lugares, sus clínicas donde supuestamente curaban enfermos, lo que hacían era realmente dormir en paja, no estaban en condiciones inhumanas. Tenemos un capítulo de la Madre Teresa de Calcuta, para que lo puedan ver por ahí si les interesa. Pero ¿qué te parece si vamos recorriendo un poquito esta historia? Esta historia, porque sí, Jesús de Nazaret fue crucificado por el Imperio Romano. Eso ya lo sabemos todos, ¿no? Por motivos que ahora sí que desde la perspectiva del Imperio Romano, que pocas veces se suele ver, ¿eh? Y fíjate que ayer, es que este capítulo va a tener de todo, pero ayer estaba platicando yo con Diana y me decía, le platicaba yo acerca de esto de los corridos tumbados, ¿no?
todo que está pasando, de que la prohibición, etcétera. Los de México sabemos, los de otros países, pues a lo mejor también, pero no me voy a poner a explicar la situación de los corridos tumbados. Pero hay un artista precisamente que fue como humillado en Texcoco, en un palenque, por el que él no quiso cantar los corridos que están prohibidos, obviamente, ¿no? Él no quiso cantarlos y la gente explotó. Ujú. La gente les tiraron cerveza, tiraron las sillas. Sí recuerdas, ¿no? Ah, Y me dice ella, es que a mí se me hace que eso pasó con Cristo. Algo así. O sea, nadie sabía realmente qué es lo que estaban haciendo. Pues solamente estaban entrando en una cólera de masa. Ajá. En una explosión de... En una explosión así de... Sí sabes que esto ocurre. De pues, agresividad. ¿no? De agresividad. Es y vamos a... como similar a lo que es como la histeria colectiva. Pues. Es como una histeria colectiva en el que estamos viendo que todos lo están haciendo, pues yo también lo voy a hacer. Y además, imagínate la cantidad de ira o agresividad que tengas reprimida en tu interior, pues, ¿no? O sea, Sí, personas de diversos lugares, con diversos contextos. Sí, o sea, son una bomba de tiempo, güey. O sea, un concierto, un festival, son bombas de tiempo. Basta con que uno se ponga loco Para que todo se vuelva un caos, ¿no? Como esto que pasa en los estadios de fútbol también. Bueno, que ha pasado históricamente, que se ha puesto muy, muy fea la cosa de repente. Este Woodstock del 99, que fue un caos también, que fue... o sea, bueno, esa es otra historia, ¿no? Pero sí. Algo así a lo mejor y pasó, pues, ¿no? Pero pocas veces se toma en cuenta la perspectiva del Imperio Romano para mandar a esta ejecución. La historia siempre la conocemos desde otro punto de vista, pero desde el otro punto de vista del Imperio Romano, a Jesús lo estaban acusando de alteración del orden público, porque recordemos que él va y tira a los fariseos en el templo, pues, ¿no? Y que tira las tiendas y todo esto. Eso es una alteración del orden público. Imagínate que llegues tú... Y hagas un caos y que vayas a catedral, por ejemplo, aquí en nuestra ciudad, y tires así los tostitos y no, que esto es sagrado. O sea, claro que te van a arrestar, güey. ¿Sabes cómo? Obviamente que para nosotros la historia se nos contó diferente, pues, ¿no? Pues además, es un acto como de reclamo, ¿no? Como de... O vandalismo. Como manifestación. Es una manifestación. Y fíjate cómo recibe nuestro país a los manifestantes también, güey. O sea, es algo curioso, pues, ¿no? Además está todo este tema de que él fue acusado de blasfemia, pues que obviamente en esos años era muy, muy penado. Y Jesús no fue el primero en haber pagado el pecado de la blasfemia, pues. Entonces, es curioso, porque además él se proclamaba, bueno, él no se proclamaba, pero decían los demás que él era el Hijo de Dios y que era el Rey de los judíos. El famosísimo INRI y todo eso, por eso es que lo humillan de esa manera. Y es que la crucifixión era la pena más humillante y la más cruel del imperio y estaba reservada solamente para los criminales, a los esclavos y a los rebeldes políticos. En este caso a él se le consideró un rebelde político porque iba en contra de todo el régimen establecido, pues. Sí. Morir crucificado equivalía en términos romanos a ser aniquilado social, física y espiritualmente. Eso es lo que hicieron los romanos, ¿no? Sí. Aquí hubo un giro de tuerca en la historia porque él resucita. Él resucita. ¿Quién lo vio? Solamente las personas más allegadas a él en una taberna, güey. Bueno, primero va con María Magdalena. Pero luego todos los apóstoles que estaban en ese entonces estaban escondidos porque obviamente... Estaban siendo perseguidos. Estaban siendo perseguidos y estaban escondidos ellos y ahí es cuando se les presenta Jesús. Pero nada más ellos lo vieron, güey. Ahí empieza el giro de la redención, pues, ¿no? De derrota a la victoria espiritual, porque sus seguidores afirmaban que Jesús había resucitado, güey, y que venía de la muerte. La cruz en ese instante dejó de ser un símbolo de vergüenza y se transformó en un emblema de redención. Un sacrificio y un amor divino, pues, ¿no? Ahora sí que la aparente derrota ante Roma fue resignificada como triunfo espiritual sobre el mal, cosa que era inaudito porque Roma era... un caos. No, Roma era lo máximo. O sea, sí. Era la punta de la tecnología, de la espiritualidad, de todo, de la economía. Roma era así, pues, ¿no? Sí. Esta fue de las primeras derrotas simbólicas que tuvo Roma y de la cual, fíjate, no se pudieron salvar. Al punto de que ¿dónde está el Vaticano, güey?
Fíjate. Es muy curioso esta historia porque desde ahí ya empezamos a ver tintes de fe. ¿Por qué? Porque nadie más lo vio a Cristo más que sus mismos seguidores que lo amaban. Sí. Entonces, ¿qué tan fácil pudo haber sido hacer este plan, güey? Desde ahí. Ojo, ese es el primer giro de los acontecimientos. Ajá. Obviamente que desde aquí se empieza a percibir a este movimiento, que en ese entonces pues era una secta, Sí, pues con mucho poder, güey. sí, ya estaba tomando muchos adeptos. Sobre todo. Ya desde antes, ¿no? Pero ya con esta historia del Pues de la redención. de la redención. Del mártir. del mártir, pero sobre todo sobre la derrota ante Roma, güey. Mostró fuerza, porque dijo, fíjate, esto que estamos creyendo es superior a este imperio romano que nos están imponiendo y que de verdad es un problema social para nosotros, porque somos los marginados. Todos los apóstoles fueron marginados, güey. Fueron mártires, a todos los mataron, güey. Sí, y de formas Y de formas feas. terribles. O sea, Como dos que sí se exiliaron y de viejitos, pero a los demás... y realmente no se tiene constancia de eso. O sea, es No. lo que se dice. Y todavía, para reforzar todavía más todo esto, se empezó a hacer la construcción del relato cristiano, los evangelios. Sí. Aquí ya estamos hablando de los años 70 a los 100 años, ¿no? Del primer siglo. Se escribieron los evangelios canónicos, los de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Se construyó una biografía sagrada inspirada en profecías hebreas, relatos orales y creencias místicas. Hasta este punto, el gnosticismo estaba bien presente. Y los cananeos, y estaban todas esas vertientes cristianas que eran rebeldes ante Roma, se unieron y dijeron, esto vamos a hacer, vamos a canonizar nuestro relato. Estos fueron los que quedaron canon. Pero ustedes saben perfectamente que se escribieron más, pero esos iban a ser apócrifos después. Pero hasta este punto está tomando mucha fuerza este movimiento, al punto que hubo un señor, Constantino I, que este fue el que le dio el giro político a todo esto. Porque, y aquí es donde de verdad pasó lo que hoy nos tiene como nos tiene, pues, ¿no? En el año 312 después de Cristo hubo una batalla, la batalla del puente Milvio. En esta el emperador Constantino I afirmó haber visto una visión en el cielo de una cruz, el símbolo de los cristianos. Y en esta cruz venía una inscripción en latín que decía in hoc signo vinces, que significa con este signo vencerás. Obviamente se ganó la batalla y poco después él iba a legalizar el cristianismo con algo que se llamó el Edicto de Milán, un año apenas después. A lo largo de su reinado, él empezó a favorecer económicamente a la iglesia cristiana y empezó a generar así que como las iglesias y todo eso, y convocó algo que iba a ser histórico, güey. El Concilio de Nicea. Ya lo hemos hablado así a poquito, ¿no? Pero el Concilio de Nicea fue lo más importante del cristianismo. Esto pasa 10 años después. Aquí se definió las reglas del dogma. El resultado fue que el cristianismo pasó de ser perseguido a ser la religión imperial del Imperio Romano. Sí. Se fusionó con estructuras de poder romanas, adoptando tanto jerarquías, templos, vestimentas y formas de gobierno. Que si los romanos hicieron algo bien en su historia fue desarrollar sus formas de gobierno. Las repúblicas, las asambleas, todo eso, pues, ¿no? Sí. Pero fíjate, aquí hay truco, güey. Porque este capítulo es la fe, es de la fe. A inicios del siglo IV, o sea, en estos años 300, el Imperio Romano estaba dividido y debilitado, güey. No por los cristianos, o sea, por ellos mismos. Sí. Porque conocemos la historia de Roma y entre ellos ahí se estaban haciendo bolas, pues, ¿no? Sí. Había crisis políticas constantes, luchas por el poder, emperadores efímeros y usurpadores. Esa historia ya la conocemos, ¿no? Había un descontexto social, había abusos fiscales, pobreza, agotamiento del sistema esclavista, de todo, pues, ¿no? Y había, sobre todo, una fragmentación religiosa.
Había múltiples cultos, dioses, desde el mitarismo hasta Isis, con cristianos creciendo silenciosamente, gnósticos, cananeos, había de todo, ¿no? Y Constantino, lo que él necesitaba era unificar de nuevo al imperio. ¿Y cómo se le ocurrió? Pues usando la fe. Vamos a escoger de todos estos cultos, vamos a escoger cuál es el más interesante, el más fácil. El más fácil de adoptar, pues, ¿no? Y a diferencia de los otros cultos, que en ese entonces paganos, el cristianismo ofrecía todo lo que Constantino necesitaba. Un solo Dios y un solo emperador. Ideal para legitimar el poder absoluto. Una visión de obediencia, moralidad, castigo y redención. Sí. Una red de liderazgo eclesiástico que podía actuar como un brazo ideológico del imperio. Ahí se crearon los obispados y el obispo de Roma. Ya se estaban generando estas estructuras de poder en torno a la fe, ¿no? Dijeron, el obispo es el más importante. ¿Y cuál va a ser? Pero ¿cómo? ¿Va a haber un obispo en Roma? Sí, va a ser el obispo en Roma. Ok, pero pues tiene que ser algo más importante, ¿no? Porque pues no puede ser un obispo más. Ok, pues ¿cómo le ponemos? El papa. Ajá. Y ahí empieza. ¿Te fijas cómo empieza? Y lo curioso de todo esto es que Constantino no se hizo cristiano hasta 25 años después, güey. Porque no creía realmente en él. No creía, realmente lo hace por establecer su poder, al final de cuentas. Para generar como... Pues tener estructura. Para tener una estructura, pues. Pero a mí se me hace como que interesante esa parte, porque realmente, pues, a él no le importaba, güey. A él no le importaba, Jesús, no le importaba Cristo. Y creo yo que como muchos personajes que hemos visto por ahí en diversas historias conectadas incluso al Vaticano contemporáneo. O sea, hay muchos personajes que evidentemente no les interesa la parte espiritual, sino más bien el poder que hay detrás de todo esto. ¿Por qué crees que Donald Trump se emocionó cuando vio que el nuevo papa era estadounidense? Porque sabes que es poder al final de cuentas. ¿Tú crees que porque Donald Trump es muy cristiano, güey? Pues es que al final de cuentas todo es... la religión y la política convergen en un punto muy unido. Ese momento iba a llegar. Porque precisamente dentro del concilio de Nicea, en el año 325 después de Cristo, de entrada recortaron un montón de evangelios, ¿no? Sí. Que ahora los conocemos como los evangelios apócrifos. Y fíjate, tenemos suerte de conocer estos evangelios, pues es el evangelio de Tomás, de María Magdalena, de Felipe y de Judas. Estos textos que proponían más una visión gnóstica de lo que eran las enseñanzas de Cristo, que hablaban del conocimiento interno y no de la fe ciega. Incluso ellos negaban la fe ciega. Sí. Todo esto, muchos de estos textos fueron declarados heréticos, destruidos o escondidos. Estos que sobrevivieron de pura chiripa y fueron descubiertos en 1945, que ahora se le conoce como los Nag Hammadi, pues, que son los apócrifos que conocemos, pues, ¿no? De entrada también, Jesús ya no era un humano. Ya, Jesús ya no era un humano, era la tercera parte de una Trinidad sagrada, que era el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pues, ¿no? Sí. Y los tres son Dios. Entonces, por eso quitamos a María Magdalena, por eso quitamos a Judas, vamos quitando, ¿no? Y así se la llevaron. O sea, el dato a mí que me genera como ese como repele, es el hecho de que estaban haciendo esto, pero ninguno creía en Cristo, pues. O sea, es curioso porque si te das cuenta, pues desde el inicio de este Vaticano, pues el hecho de que sea, o sea, que se le formó como un estado, es evidentemente un tema político, es un tema muy, muy, muy evidente el que las decisiones políticas internacionales durante muchos años se tornaron muy influenciadas por este poder, pues, religioso, entre comillas, ¿no? Porque no solo era religioso. El hecho, por ejemplo, de que este banco del Vaticano sea tan poderoso y tan rico, no es casualidad. Y el hecho de que, bueno, tengan muchas influencias de familias famosas judías, y dices tú, esto no se trata de fe, no se trata de Dios.
es un control, es manipulación. Y precisamente, fíjate, hasta ahorita a mí no me suena mal. O sea, yo digo, pues sí, ocupabas unificar a tu pueblo. O sea, ocupabas orden, paz. El problema viene después, un siglo después, porque ahora sí el cristianismo había madurado y se convirtió ahora sí en un sistema, pues, ¿no? La iglesia construyó una teología uniforme, eliminó herejías y controló el acceso al conocimiento espiritual. Sí. Se transformó en un sistema capaz de educar, administrar, legislar y juzgar. Ujú. Completo. Sí. ¿Qué pasa? Una estructura. ¿Qué pasa cuando tienes tanto control? Te vuelves loco, güey. ¿Qué pasó después? Algo llamado la Santa Inquisición. Que duró muchísimos años esto. Duró siglos, güey. Sí. ¿Qué era la Santa Inquisición? Bueno, fue un tribunal religioso fundado oficialmente por la Iglesia Católica para detectar, interrogar, castigar y eliminar la herejía. Pues hubo 3 etapas y las 3 fueron macabras, güey. Sí. Y esto fue principalmente en sus primeros años en Europa, pero también pues pasa en América, ¿no? Y También pasa en América, las brujas de Salem y todo eso, porque se había extendido. Esa es la siguiente etapa del cristianismo, porque mientras pasaba esto del sistema, ya lo tenían redondito el sistema. ¿Y qué dijeron? Es que si se fijan ustedes, o sea, es repugnante, porque si se fijan ustedes, estamos describiendo tal cual la evolución de una empresa, güey. Sí. Tienes un producto, es bueno tu producto, ok, vamos a estandarizarlo, vamos a distribuirlo, vamos a diversificarnos, o sea, Sí. wow. Pues, aparte una gran campaña de mercadotecnia la que por se supuesto. hizo. Hay un caso que pasa en el siglo XVI en Italia. Uh-huh. Bueno, Europa estaba encendida por algo que se le llamó la Reforma Protestante. De Martín Lutero. Sí, y la Inquisición pues ya se está empezando a fortalecer también por este lado, ¿no? En este escenario de mucha tensión, tanto religiosa como política, había una persona que se dice que fue una persona como adelantada a su tiempo, que era Giordano Bruno. Bruno no era solamente como que un erudito, un pensador, era alguien que se consideró incluso un rebelde de la época. Su mente iba mucho más allá. Él aceptaba las ideas, por ejemplo, de Copérnico, que la Tierra giraba alrededor del Sol. Además de esto, propuso que el universo era infinito, que había mundos habitados y que Dios no estaba limitado a la esfera humana nada más. Imagínate esto en esta época. Sí. Y qué curioso que Papa Francisco, años, o sea, siglos después, dijo, sí, es cierto. Fíjate, y en ese entonces, Pues, olvídate. Y así lo dijo: hay innumerables soles y una infinidad de tierras que giran alrededor de esos soles. Para la iglesia, estas ideas pues obviamente eran una abominación. No solo desafiaban lo que se conocía en la cosmología de esta iglesia cristiana, ¿no? Sino que también pues quitaban de todos los paradigmas que se estaban queriendo establecer en el ser humano de aquel entonces. ¿Qué pasaba si esto era verdad? Pues básicamente todo el sistema de creencias que se estaba desarrollando pues iba a desmoronar, ¿no? Era un peligro. Era un gran peligro. Sí. También negó la divinidad de Cristo, rechazó la virginidad de María, cuestionó los sacramentos, creía que la religión debía ser entendida de manera simbólica y no de manera literal como la estaban planteando en aquel entonces. Totalmente de acuerdo. Totalmente. Pues. Y afirmaba que cada alma era una chispa de esta mente universal. El gnosticismo. Un tipo de gnosticismo, Sí, ¿no? sí. Y que Dios estaba presente en absolutamente todo. Que Dios básicamente era todo. Esa era su idea de Dios, ¿no? En 1592, tras años de exilio en Francia, Inglaterra y Alemania, Bruno cometió un error fatal. Volvió a Italia. Ay, no. Y obviamente que fue arrestado en Venecia. Fue arrestado por esta policía inquisitoria. Ajá. Y fue transferido a Roma. Durante 8 años fue interrogado, fue presionado, ya saben, le hicieron todo tipo de cosas. 8 años.
y finalmente fue acusado de herejía formal por 8 cargos. Entre ellos iban los siguientes: creer en un universo infinito, decir que los milagros bíblicos eran metáforas, enseñar astrología y magia hermética, proclamar doctrinas contrarias a la fe católica. Y él negó retractarse de cualquiera de estas cosas que le había dicho. Dijo que no podía traicionar la verdad que había descubierto, que prefería morir antes que mentir. Y así fue. Tal vez ustedes, señores, sienten más miedo al pronunciar esta sentencia que yo al recibirla. El 17 de febrero del 1600, en el campo de Flori de Roma, fue incinerado vivo. Le colocaron una mordaza para que no hablara, y ahí yació en silencio como un símbolo del pensamiento libre de aquella época. Güey, Giordano Bruno, grande. Grande. Sí. Obviamente que todo esto pues es una de un gran cúmulo de historias que pasaron durante esta época, de personas que estaban liberándose de la palabra fe y estaban empezando a verdaderamente tener fe en algo. A mí se me antoja poner un reto para las personas, unos 2,000 likes y hacemos un capítulo de Santa Inquisición. Ok, me gusta. Me gusta, pero tenemos que llegar. Tenemos que llegar a la meta, así que deja tu like si quieres hacer. Vamos a tener fe. Vamos a tener fe. Porque por ahí dicen que hubo otras cosas que fueron muy, muy terribles. Y más allá de terribles, interesantes. Pensadores que no pudieron decirlo todo y tal vez tenían respuestas muy interesantes en la época. Newton, Galileo Galilei, Copérnico. Un manual conocido como el Maleum Maleficarum, que era básicamente un manual que se disfrazaba de una identificación de brujas simplemente para callar a aquellos pensadores libres, aquellas personas que se salían de los dogmas tradicionales de la época. Y sobre todo mujeres. Y sobre todo mujeres libres. Mujeres que se querían salir de estos paradigmas. Esa es la parte interesante de la Inquisición. También, obviamente, que el establecimiento que estamos platicando en este momento de esta fe, de esta fe falsa, impuesta. Hay muchas personas que hasta el día de hoy tienen mucho coraje a la iglesia por estos siglos que pasaron de la Santa Inquisición, porque es verdad que dentro de las etapas históricas del hombre moderno se consideran, pues, ¿no? Las modernas, posmodernas, bla, 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 ¿no? La Edad Media Alta, la Edad Media Baja. Hay un periodo histórico que se le llamó como el oscurantismo, güey, en el que no pasó nada. No hubo avances, no hubo nada. Y es terrible. O sea, es terrible porque sí fue una realidad. Y todo eso iba basado en única y exclusivamente la fe. La fe es un instrumento, es una herramienta, es un arma y es un escudo, güey. Depende quién los porte. Y por supuesto que las élites y las esferas de poder no iban a dejar que las personas tuvieran eso. Claro. Y eso lo vivimos hoy en día todavía, güey. El conocimiento hoy es poder. Sí. La gnosis es poder. ¿Por qué? Porque te hace mover gente. Sí. Y lo que no quieren las esferas es que los quites de sus pedestales. Entonces, si ustedes empiezan a tener fe en algo, los cambios vienen y es lo que no quieren, güey. Sí. Es muy interesante. Hay una cosa que a mí siempre me pareció curiosa de cómo todo eso también llega a permearnos a nosotros, a nuestros antepasados. No diría a nosotros, diría a nuestros antepasados previos al mestizaje. Esta evangelización forzada a América me parece una cosa impresionante. La manipulación, cómo la pudieron llevar a cabo de una manera tan inteligente. El hecho que... O sea, terrible y maquiavélica, pero también muy inteligente. Porque no solamente era imponerse a través de los enfrentamientos bélicos, no solamente era imponerse con armamento evidentemente superior y mucho más avanzado, era también adentrarse a la psique de las personas y las creencias que tenían las antiguas tribus en deidades que tenían seguramente milenios con ellos, introduciendo figuras religiosas
como la mismísima Virgen de Guadalupe, que pues básicamente es una readaptación de esta figura religiosa de la Virgen María pues a nuestra cultura. Una Virgen que es morena, que en esencia... Tiene un milagro asociado a ella, la tilma y todo eso. Directamente conectada a un antiguo relato pues que se conecta con las tribus. Y dices, pues que obviamente que si introduces este milagro y además súmale que ya empezaba este mestizaje, etcétera, ya se empezaban a mezclar españoles con las tribus, etcétera, pues en algún momento se iba a terminar diluyendo aquello que se creía en aquel entonces y se iba a convertir en las nuevas figuras religiosas, estableciendo incluso figuras como la Virgen María en lugares donde antes estaban otras deidades, ¿no? O sea, pones y colocas para tener acondicionar a la gente a que ese lugar que antes adoraban es el mismo lugar, solamente que ahora tiene esta figura. Sí, y ya mira, ya no vas a cantar esto, ahora vas a cantar esto. Exacto. O si no, pues ya Por sabes. eso a mí la Virgen de Guadalupe me parece una de las formas más interesantes en cómo el cristianismo se introdujo a América, porque fue una forma tan sutil, tan elegante en la que las personas simplemente fueron... Y efectivas. Fueron llevándolas a esta creencia, porque evidentemente la Virgen de Guadalupe pues no es una figura canónica, es una figura totalmente adaptada para nuestra cultura, ¿no? Y que al día de hoy sea una de las figuras más adoradas por lo menos aquí en México, ¿no? Es impresionante. No. Se estiman cada diciembre que las personas peregrinan a la Basílica de Guadalupe entre 3 a 4 millones de personas, güey. Sí. Así. Y un día voy a ir. Un día voy a ir. Es que a mí, fíjate, hay algo que me llama la atención porque dentro de todo esto, ¿no? Del apoyo del Imperio Romano y después los países europeos, los reyes europeos y todo esto, usaban tanto su poder económico como su influencia y su inteligencia para crear unos templos que fueran los mejores templos de las otras religiones, pues, ¿no? Como si estuvieran en una especie de competencia, tal cual como un negocio, como una empresa. Y nosotros vamos a tener la mejor catedral, ¿no? La más alta, o la más, la vidriera con más colores. Y todo esto empieza a desarrollar esta organización y esta forma de peregrinaje. Y bueno, a esta iglesia le vamos a poner esta reliquia y van a tener más peso, ¿no? Por ejemplo, la basílica tiene la tilma original de la Virgen de Guadalupe y es una reliquia, pero de las más sagradas que existen, pues, ¿no? Muy debatida y muy polémica, pero igual ahí está. Con esa razón, tú estás asegurándote que año con año van a ir entre 3 a 4 millones de personas a visitarla, pues, ¿no? Sí. ¿Qué significa eso? Pues que les vamos a pasar el sombrerito. Y ahí van a echar, pues, ¿no? Y además, pues, como sabemos, el hecho de que el poder viene más allá de la fuente económica, viene también de los sistemas de creencias. Claro. Eso es una parte súper importante. O sea, el hecho de que en la cultura en la que vivimos, el hecho de que la madre tiene un impacto, una relevancia muy, muy importante. Tú le entregas una figura como una virgen adaptada a la cultura mexicana, por ejemplo, pues el mexicano se siente identificado con una madre, ¿no? Como aquella figura total de autoridad y de respeto a la cual pues debes venerar, básicamente. En este caso, pues muchos mexicanos pues incluso le tienen más culto a la mismísima Virgen que a Cristo. Es impresionante. Totalmente. Y hay algo que pasa interesante también. Por ejemplo, nosotros pues no practicamos ninguna religión, ¿no? Sin embargo, pues nos vemos permeados en una cultura muy católica, en el que eventualmente pues fallece alguien, se casa alguien o hay un bautizo y nos vemos obligados a ver son iglesias y todo eso. Nos vemos obligados a asistir a misa, pues, ¿no? Y quien ha ido a misa católica sabe que es levantarte, pararte, sentarte, pararte, rezar y en este momento das la mano y esas cosas, ¿no? Es muy curioso cómo, a pesar de no practicar una religión,
yo me levanto y me siento también. No me persino, no hago esas cosas, pero Como que sigues pues digo yo, mira, no quiero incomodar a nadie, que me cuesta, ¿sabes? O sea, Ajá, sí, pienso eso. Sin embargo, fíjate qué curioso, yo no me considero católico. Yo tengo mis sacramentos, o sea, yo tengo mi primera comunión y mi confirmación, ¿no? Por debido a la escuela en la que asistimos, pues, pero... Y yo siempre bromeo con eso, ¿no? De que digo, que estoy en misa y digo, voy a comulgar. Ujú. Vamos a pasar y voy Pero no lo haces. Pero nunca lo he hecho, güey. O sea, Porque tienes un cierto... ¿un respeto o qué es? No sé qué es. Pero es un sistema de creencias, quizá. ¿Un miedo? Un miedo muy arraigado. Sí, muy profundo. Desde chiquito, pues, ¿no? Sí. Y siempre bromeo, voy a pasar, me dio hambre. Pero tú nunca solo, lo en he tu hecho. mente, lo haces. No, sí, le comparto así a las personas, pero... Vea, Mike, al Mike le tocó ya. O sea, pero dices tú, yo lo hago como, no lo voy a hacer por falta de respeto, pero estas personas no saben. Exacto. Entonces no es una falta de respeto, es miedo, güey. Exacto. Es fe. Exacto. Al final de cuentas, aunque no quieras y aunque sepas las cosas, cuando entraste a este sistema de adoctrinamiento en algún momento de tu vida, tú te permeaste en un montón de sistemas de creencias. Por supuesto. Un montón de cosas Sí. que hoy dices y piensas que crees que son tuyas, pero en realidad no son tuyas. No son tuyas. Y esa es la parte interesante de cuando se utiliza la fe como esa herramienta. O sea, porque te hace creer que tu fe está en esas cosas que tú crees que son tuyas. Pero no es así. Y de hecho, justamente, voy a entrar como al campo de la filosofía aquí porque, no tanto, no crean, pero la fe como simulacro. Eso es muy interesante, esa tesis es muy interesante porque hay varios filósofos famosos ya contemporáneos que hablan de la fe como simulacro. O sea, John Baudrillard y Michael Foucault. Estos vatos decían que interpretan la fe institucional como un sistema de signos que ya no representan lo divino. Ya no representan lo divino. O sea, ya no estamos hablando de Jesús, no estamos hablando de Dios, no. No representan lo divino, sino la apariencia del orden. Okay. ¿Por qué yo me levanto y me siento y me levanto y me siento en una misa? Para no incomodar, para no desestabilizar el orden de lo que es la misa, el sacramento de la misa. O respeto, yo, ok, vamos, voy con la masa, ¿te fijas, güey? No tiene nada que ver con Cristo, ni con Jesús, ni con Dios, ni con nadie. Es más bien el simulacro de la fe con la apariencia del orden. Un aparato de vigilancia. Además, esta es otra. ¿Por qué no voy y comulgo? Miedo. ¿Miedo a qué? ¿Miedo a qué? Estos señores dicen, es que la fe institucional está tan desarrollada que existe algo que es el aparato de vigilancia simbólica, en el que este sistema de creencias me enseñó que Dios siempre ve y por tanto te está viendo. ¿Sabes cómo? Y tú sabes que no te has confesado, no puedes comulgar. Hay una... Te autocontrolas, güey. Fíjate qué poder, güey. O sea, si llega alguien y te dice, con esto te vas a autocontrolar, todo lo que esta persona haga lo va a hacer porque quiere. Oye, pues es el negocio redondo, güey. No hay pérdidas. Es la forma perfecta de llevar a alguien hacia un fin. Es una prisión sin barrotes, donde tú mismo vigilas tu conducta. Fíjate, güey. O sea, es una locura, es una locura. Es incluso como estos casos que... Te voy a contar un caso y lo platicamos desde esta óptica, ¿no? Había una persona llamado Vernon Wayne Howell que en 1959 adoptó el nombre de David Koresh. Esto fue en honor a dos figuras muy importantes, que uno era el rey bíblico David y el otro fue Ciro el Grande. En 1988, tras una lucha de poder interna, se proclamó el nuevo líder de la rama davidiana en el rancho del Monte Carmelo, ubicado en Waco, Texas. En Texas.
Se proclamó el Cordero de Dios capaz de abrir los 7 sellos del Apocalipsis. Afirmaba ser el último profeta antes del fin del mundo. Tomó como esposas a varias mujeres de esta comunidad que se fue formando, incluidas mujeres que eran evidentemente menores de edad. Por supuesto. Prohibió las relaciones de todo tipo entre parejas casadas, excepto las que él autorizaba o que él mantuviera con mujeres. Una secta hecha y derecha, pues. Hecha y derecha. O sea, sí. Controlaba accesos a información, a lectura bíblica, a comida, a rutinas diarias. Fue considerado por muchos como un líder muy carismático, de hecho, pero profundamente manipulador. Era capaz de reprogramar la fe de sus seguidores en base al miedo, en base a la culpa, a la esperanza de sobrevivir a aquel apocalipsis. Y Koresh convenció a sus seguidores de que eran elegidos de Dios para resistir al mal en la batalla final contra Babilonia. El vato traía un... Era una cosa muy loca. Y toda esta batalla y todo esto iba a ser llevado por, obviamente, con el contacto del mundo exterior, ¿no? Que especialmente el gobierno de los Estados Unidos era aquel que iba a causar todo el mal, ¿no? Bajo su liderazgo, el rancho Monte Carmelo se convirtió en una fortaleza, básicamente. Sí. La secta acumuló pues diversos tipos de armamento, entre ellas pues muchas ilegales o algunas incluso pues que habían comprado pero las modificaron para hacerlas más poderosas. Sí. Ajá. Justificaban este arsenal como la protección divina. Todo esto mencionado por este señor para el inminente enfrentamiento contra el anticristo. La comunidad para ese entonces ya vivía cerrada, sin acceso al mundo exterior. No sabían absolutamente nada de afuera. Las cartas, llamadas o visitas, todo era controlado o definitivamente bloqueado. Los niños eran educados en un ambiente de temor hacia el infierno, hacia tener total devoción a Koresh. Es lo que te iba a decir, o sea, educados bajo sus propias ideas. Ajá. Y fue ahí en febrero de 1993 cuando intentó ingresar la autoridad, al rancho para enfrentar a Koresh, confiscar todo el armamento ilegal que tenía, pero el operativo salió mal. 4 agentes desvividos, varios heridos, y entonces comenzó un asedio que duró 51 días, liderado por el FBI. Koresh mantuvo contacto con negociadores del FBI, afirmando que esperaba una señal de Dios para rendirse. Se permitieron liberaciones parciales de algunos de los niños, pero él se negaba a entregar pues a todos los demás así si no le cumplían las cosas que quería. Los medios transmitieron el caso 24/7 durante aquellos días y se convirtió en un espectáculo televisado totalmente. ¡Qué locura, güey! Para el 19 de abril de 1993, el FBI lanzó un asalto total con vehículos blindados y gas lacrimógeno. Horas después, el complejo ardió en llamas y ahí yacieron 76 personas, incluyendo 25 niños y David Koresh. Estas personas, muchas de las víctimas, pues fallecieron por el fuego, otras por pues los disparos y todas estas cosas, y la versión oficial sugiere que los davidianos provocaron el incendio. Pero lo que había escuchado yo. Pero sobrevivientes han dicho e investigadores han dicho que fue por por los militares que se provocó el incendio. Pues tú vas a ver por qué, pero se quedaron encerrados. Pues. La parte interesante de todo esto es que más allá de que, bueno, de todo lo que pasó en ese lugar y todas las consecuencias que tuvieron, es que no es la primera vez la única que ha sucedido esto en la que un montón de personas deciden dar la vida por lo que una persona les ha dicho. Una persona que solamente ha tocado lo más profundo de su alma, ha llegado a esas esperanzas que tienen de lo que hay después de esta vida, de la promesa de algo que nunca van a tener aquí en la tierra. O sea, perfectamente saben que no van a tener eso aquí en la tierra y aún así
decían dar su vida por una persona como estas. Oye, y no es, digo, pues no es por comparar, ¿no? No que no es comparación, pero recuerden el hermetismo, lo que es arriba es abajo. ¿Por qué mencionamos este caso de una clara secta, ¿no? Una secta hecha y derecha y así, porque a todos ellos los movió la fe. Y sí, todos perdieron la vida. Desgraciadamente, pues, pero las religiones no hacen eso todo el tiempo. No te piden la vida a cambio. Por todo, así, por nada más estar con ellos. Bueno, ya lo mencionamos, todos los apóstoles terminaron mal, güey. Todos. ¿Qué diferencia realmente hay? Sí, escala, ¿no? Sí. Las escalas y lo que sea, pero tengamos cuidado con la fe. La fe no es mala. La fe no es mala. La fe te saca del hoyo, o te mete al hoyo también. Sí, claro. Hay que pensarlo. Pero te la cambio. Porque nuestro amigo Jacques Vallée Ajá. también propone unas visiones de la fe. Ok. ¿Te acuerdas del sistema de control? Sí. El sistema de control es una creencia de Jacques Vallée. Es más bien como una teoría, pues, que él dice que todas estas cosas, estas creencias religiosas y los fenómenos inexplicables podrían ser parte de un intrincado sistema de control. ¿Control de qué o qué, no? Pues de nuestra psique, de nuestro desarrollo como especie. Operado, dice él, por inteligencias no humanas que manipulan símbolos, milagros, apariciones para guiar a la humanidad. Si tú lo ves así, o sea, él dice que no es necesariamente maligno, pero que sí. Pero es algo que no está revelado y está orientado a mantener la especie dentro de ciertos parámetros, pues, ¿no? Desde esa perspectiva, la fe sería una herramienta de ingeniería social avanzada. Una herramienta que va más allá del humano y más allá de nuestra comprensión. Uh-huh. Lo veo bien, porque si tú esto lo extrapolas al inconsciente colectivo de Jung, podría ser algo así, el manejo de masas, arquetipos, dices tú. Puede ser algo que sí está operado por una inteligencia que no es humana, que no quiere decir esto que es un alienígena, pues. No. Ni un extraterrestre. No. Pero algo que no tenga que ver con el ser humano, algo que no comprendemos y que va mucho más allá de lo que nosotros podamos llegar a entender. Pero por alguna razón nos están manteniendo dentro de estos ciertos parámetros. Puede ser. Esta es la versión de decir, oye, ¿y si todo esto fue real? Sí. ¿Y si Constantino sí vio la cruz? ¿Y si Jesús sí resucitó? También puede ser, y eso es lo mágico de la fe. Sí. Porque puede ser, sí es cierto. O puede que no. Tú decides. El poder, al final de cuentas, que puede llegar a tener una creencia o algo, depende mucho también de la necesidad y la susceptibilidad de aquellos. La vulnerabilidad, sí. De la vulnerabilidad de aquellos que siguen esa fe. Uh-huh. Y ese, pues, puede ser tanto una herramienta, como lo dices, de control, o puede ser una herramienta también para salir de un problema. Eso es una realidad. Totalmente. La fe en muchas ocasiones ha ayudado a personas, pues, a no caer en el abismo, ¿no? A no terminar en cosas muy oscuras y me refiero con intentar trascenderse a sí mismas, ¿no? Uh-huh. En muchos casos la fe ha hecho que una persona logre sobrevivir en un entorno hostil en la naturaleza, perdidos en un bosque durante días, o hace que alguien pueda, no sé, incluso rescatar a alguien en una situación de peligro. La fe muchas veces puede lograr cosas asombrosas para bien también, pero también esa misma fe es la misma fe que se puede tornar al otro filo, al filo más agudo, donde nuestras emociones se vulneran ante otras personas, y esas otras personas son las que terminan destrozando lo que creíamos que era lo divino, lo correcto, el camino que creíamos que era nuestra fe, ¿no?
Y al final de cuentas es una herramienta que siempre va a existir porque el ser humano es un ente espiritual en el mundo, es un ente que busca el entendimiento de las cosas y para lo mismo cree, tiene fe, sin ver. ¿Qué tal? Un capítulo para pensar. Sí. Para pensar, ¿no? Pero muy Pues, bueno, sí, la verdad. pues con esto vamos concluyendo este Sí, episodio, señor. pero recuerden que aquellos que son miembros del canal vamos a tener una parte exclusiva para ustedes, así que los invitamos. Ahí yo te voy a preguntar si tienes fe, Maino. Así. ¿Así? Pues sí, por supuesto. Y si quieres salir de la fe, pues vete a los miembros del canal. A ver si es cierto si le pregunté o no le pregunté. Ahí vamos a ver realmente qué tipo de fe tenemos. Nosotros usando la herramienta, el arma y el escudo. Así. Pero bueno, muchas gracias a todos de verdad por llegar hasta el final de este episodio. Un episodio distinto, esperemos Sí. que lo hayan disfrutado de igual forma. Sabemos que no siempre hacemos este tipo de capítulos. Me recuerda un poco a una saga que estábamos desarrollando por allá hace un tiempo. Igual si les gustan estos temas, háganos saber por acá en los comentarios, con su like, todo eso nosotros nos damos cuenta y ya saben que pues igual se pueden suscribir a este canal si son nuevos, nos pueden seguir en todas las redes sociales como Emisiones Podcast y a mí me pueden seguir como Minor Cordón en Instagram. A mí como Castillón Sergio en Instagram y al buen Mike Mike estuvo atrás en los controles rezando. Como MyGal99 en Instagram. Te vas a quemar. Como MyGal99 en Instagram. Y el señor tiene 2 canales de YouTube para que vayan y lo sigan, por favor. Ahí se los encargamos mucho, ¿eh? Así es, muchísimas gracias y ahora sí, nos vemos en el próximo video y ahorita con los miembros del canal. Bye.